el órgano especializado en la captación del sonido. Además distingue las frecuencias y las traslada al sistema nervioso central. El sonido da lugar a vibraciones de la membrana timpánica. Las vibraciones causan a su vez movimientos de los huesecillos del oído medio, que ejercen presión sobre una membrana denominada ventana oval, situada en la cóclea. Los movimientos de la ventana oval producen ondas de presión en el líquido de la cóclea, que a su vez inducen movimientos en la denominada membrana basilar. Las células pilosas sensitivas se localizan en la membrana basilar, y los movimientos de esta membrana en respuesta al sonido causan la inclinación de las prolongaciones pilosas, que inducen la aparición de potenciales de acción que se transmiten al cerebro a través de fibras sensitivas. El sonido es un cambio de presión de las moléculas del medio, en este caso es el aire. Las ondas de sonido se caracterizan por su frecuencia e intensidad. La frecuencia se mide en hercios, que es la denominación moderna de ciclos por segundo. El tono de un sonido está relacionado directamente con su frecuencia. La intensidad de un sonido está relacionada de manera directa con la amplitud de las ondas de sonido y se mide en unidades denominadas decibelios. El umbral de la audición tiene una intensidad de 0 decibeles. Cada 10 decibeles representa un incremento de 10 veces la intensidad del sonido con respecto al umbral de audición. Un sonido de 10 decibeles, por lo tanto, es 10 veces más intenso que el umbral de sonido. Un sonido de 20 decibeles es 100 veces más intenso que el umbral. Y uno de 60 decibeles es 1.000.000 de veces más intenso, lo que equivale al habla normal. El despegue de un avión produce alrededor de 120 decibeles, lo que equivale a 1.000.000 de veces el umbral de audición. El oído humano tiene la capacidad de escuchar sonidos con una frecuencia entre 20 y 20.000 hercios, y desde lo casi inaudible hasta 120 decibeles, que es el nivel límite doloroso de la intensidad del sonido. El pabellón auricular recibe las ondas de sonido y las conduce al conducto auditivo externo. Ambas estructuras forman lo que es el oído externo. Las ondas de sonido dan lugar a vibraciones extremadamente pequeñas de la membrana timpánica. Los movimientos del tímpano durante el habla normal tienen aproximadamente el diámetro de una molécula de hidrógeno. El oído medio es una cavidad situada entre la cóclea del oído interno y la membrana timpánica del oído externo. En el interior de esta cavidad existen 3 huesecillos: el martillo, el yunque y el estribo. El martillo está unido a la membrana timpánica. Las vibraciones de esta membrana se transmiten a través del martillo y del yunque hasta el estribo. El estribo está unido a una membrana de la cóclea denominada ventana oval, que a su vez vibra en respuesta a las vibraciones de la membrana timpánica. En esta cavidad se encuentra la trompa de Eustaquio, que es un canal que comunica el oído medio con la nasofaringe. La apertura del canal auditivo permite que el aire se desplace desde la región de mayor presión en el oído medio hasta la región de menor presión en la nasofaringe, y tiene lugar durante la deglución, el bostezo y el estornudo. Oído interno. En el interior del hueso temporal se encuentra un órgano que se denomina cóclea, que tiene aproximadamente el tamaño de un guisante y la forma de concha de un caracol. Las vibraciones del estribo y la ventana oval desplazan la perilinfa en el interior de una zona del laberinto óseo denominada escala vestibular superior y otra denominada escala timpánica inferior. La cámara intermedia de la cóclea forma parte del laberinto membranoso y se denomina conducto coclear o escala media. La perilinfa de la escala vestibular y de la escala timpánica se continúa en el vértice de la cóclea debido a que el conducto coclear finaliza de manera ciega, dejando un espacio pequeño denominado helicotrema. Las vibraciones de la ventana oval inducidas por los movimientos del estribo dan lugar a ondas de presión en la escala vestibular, que se transmiten a la escala timpánica. A su vez, los movimientos de la perilinfa en el interior de la escala timpánica discurren hasta la base de la cóclea, en donde dan lugar al desplazamiento de una membrana denominada ventana redonda y situada en la cavidad del oído medio. La causa de ello es que el líquido constituido por la perilinfa no puede comprimirse. Así,
el movimiento interno de la ventana oval queda compensado por el movimiento externo de la ventana redonda. Cuando la frecuencia o tono del sonido es suficientemente baja, existe tiempo suficiente para que las ondas de presión de la perilinfa en el interior de la escala vestibular superior viajen a través del helicotrema hasta la escala timpánica. Sin embargo, a medida que aumenta la frecuencia del sonido, las ondas de presión de la perilinfa en el interior de la escala vestibular no tienen tiempo de viajar todo el trayecto hasta el vértice de la cóclea. En vez de ello, se transmiten a través de la membrana vestibular, que separa la escala vestibular del conducto coclear, y a través de la membrana basilar, que separa el conducto coclear de la escala timpánica, hasta llegar a la perilinfa de la escala timpánica. Por tanto, la distancia que recorren las ondas de presión disminuye a medida que aumenta la frecuencia del sonido. El movimiento de la membrana vestibular no contribuye de manera directa a la audición. Sin embargo, el desplazamiento de la membrana basilar es clave para la discriminación de los tonos. Cada frecuencia de sonido da lugar a una vibración máxima en una región diferente de la membrana basilar. Los sonidos de frecuencia alta causan una vibración máxima de la membrana basilar en la proximidad del estribo. El desplazamiento de la membrana basilar es clave para la discriminación de los tonos. La asociación de la membrana basilar de las células pilosas con las fibras sensitivas y la membrana tectorial forma al órgano de Corti u órgano espiral. Los estereocilios de las células pilosas externas están incluidos en una membrana tectorial gelatinosa que cuelga sobre las células pilosas en el interior del conducto coclear. Cuando el conducto coclear es desplazado por las ondas de presión de la perilinfa, los estereocilios presentan movimiento de inclinación, lo que induce la despolarización de las células pilosas. 1, 2, 3 o'clock, 4 o'clock, rock. 5, 6, 7 o'clock, 8 o'clock, rock. 9, 10, 11 o'clock, 12 o'clock, rock. We're gonna rock around the clock tonight. Put your glad rags on. Join me home. We'll have some fun when the clock strikes 1. We're gonna rock around the clock tonight. We're gonna rock, rock, rock till broad daylight. We're gonna rock around the clock tonight. La inhibición de la célula pilosa se lleva a cabo inmediatamente después de su excitación, cuando los estereocilios se mueven en dirección opuesta cerrando todos los canales iónicos. Esto hace que se hiperpolarice la célula, disminuyendo el envío de señales a la neurona asociada sensitiva. Cada célula pilosa despolarizada libera por su parte un transmisor químico, el glutamato, y que estimula una neurona sensitiva asociada. Dependiendo del tono del sonido, los sonidos de tono elevado producen un desplazamiento máximo en las cercanías de la base. Los sonidos de tono bajo lo producen en el vértice. Lo anterior proporciona un código nervioso para la discriminación del tono. La inhibición lateral ejercida por las neuronas en el sistema nervioso central facilita la discriminación del tono.